no tenemos suficiente con la situación de precariedad que estamos viviendo, que tenemos que convivir con los continuos juicios morales a los que se nos somete. Está el estigma de que somos unos irresponsables y que vivimos de espaldas a la situación que tenemos ahora mismo. Vivimos con el estigma de que no participamos, de que no nos preocupamos por la sociedad. Y yo creo que es muy importante alzar la voz y decir lo que de verdad pasa, lo que de verdad nos pasa. Por eso es tan importante que existan las organizaciones juveniles. De alguna manera intentamos ser el altavoz en medio de todo ese caos, ¿no? Porque, por ejemplo, me parece brutal que se diga que las personas jóvenes no participan después de los movimientos como Fridays for Future o el movimiento Me Too. Es brutal que se siga diciendo que la gente joven no participa. Me parece brutal que se diga que la gente joven es irresponsable cuando hemos visto que por el tipo de trabajos que son, ¿no? Los trabajos que se decían esenciales en la pandemia, muchos de ellos pues se hacen por parte de personas jóvenes. Hemos visto reponedores, reponedoras, riders, barrenderos y barrenderas, camareros y camareras, profesiones que por el tipo de trabajos que son muchas veces los ejercen personas jóvenes para encontrar su primer empleo.